Mi padre tenía una forma muy especial de lidiar con el dolor, el silencio. Nunca se quejaba, nunca hablaba de cómo se sentía. Decía que era parte de ser hombre. Hasta que un día, el silencio lo traicionó. Todo empezó con algo simple, despertarse varias veces por la noche para orinar. Luego vinieron la debilidad, el dolor de espalda, la pérdida de peso, pero ya era demasiado tarde. Cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, no pudo hacer nada más. Esa experiencia me marcó profundamente. Me enseñó que lo que ignoramos hoy puede costarnos la vida mañana. Por eso estoy aquí, hablándoles a ustedes, a los que tienen más de 50 años y probablemente piensan que todo está bien, que es solo su edad la que está mal. Pero no siempre es así. Hoy quiero compartir con ustedes 10 señales silenciosas que muchos hombres como ustedes ignoran. Y lo haré desde el respeto, la experiencia y la verdad. Si esto les conmueve, si les resuena, déjenme un comentario diciendo, es hora de cuidarse. Dale like a este video, suscríbete al canal y sígueme hasta el final. Porque esta información podría salvarte la vida. Hay cosas que uno aprende con los años, no por libros ni por consejos, sino porque la vida te las enseña a golpes. Una de ellas es que el cuerpo, con el tiempo, ya no grita como antes. A veces solo susurra. Y esos susurros, si no sabes escucharlos, pueden convertirse en tormentas silenciosas. Así es el cáncer de próstata. No empieza con un gran dolor. No te tumba al suelo de un día para otro. No te avisa con alarmas, ni con fiebre, ni con síntomas que detengan tu rutina de inmediato. Empieza como lo hacen muchas cosas graves, con pequeños cambios que uno atribuye al paso del tiempo. Pero lo cierto es que no siempre es la edad. A veces es algo que crece dentro sin hacer ruido, sin pedir permiso, y cuando lo notas, ya ha tomado demasiado. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, situada justo debajo de la vejiga. Produce una parte importante del semen y participa en la fertilidad masculina. Pero más allá de su función, lo que pocos hombres entienden, o prefieren ignorar, es que esta pequeña parte de su cuerpo puede volverse contra ellos. El cáncer de próstata es uno de los más comunes en los hombres mayores de 50 años. Según datos recientes, más de 300.000 hombres serán diagnosticados solo este año en Estados Unidos. Y lo más doloroso no es la cifra. Es que muchos de esos casos podrían haberse evitado o tratado a tiempo si se hubiera escuchado al cuerpo. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué dejamos pasar el tiempo, minimizando los síntomas, burlándonos del tacto rectal, evitando hablar de nuestra salud urinaria o sexual? La respuesta es simple y brutal: por orgullo. Ese orgullo mal entendido que nos hace creer que pedir ayuda es debilidad. Que ir al médico es exagerar. Que hablar de próstata es cosa de viejos. Y mientras tanto, la enfermedad avanza. Silenciosa. Persistente. Implacable. Lo más peligroso del cáncer de próstata es su capacidad para esconderse detrás de síntomas pequeños. No duele al principio. No causa fiebre. No genera heridas visibles. Solo va creciendo. Y cuando los signos son evidentes, dolor óseo, sangre en la orina, debilidad general, ya puede ser tarde. Por eso, la única defensa real que tenemos es la detección temprana. Y para detectarlo, hay que estar despierto, consciente, humilde y dispuesto a escuchar las señales. Imagina a un hombre de 58 años. Se llama Ricardo. Vive en Barranquilla y siempre ha sido sano, fuerte, trabajador. Comenzó a notar que se levantaba 2 o 3 veces por la noche para orinar, pero pensó que era normal.
Luego notó que su flujo urinario era más débil, pero lo atribuyó al estrés. Después, una noche, vio una gota de sangre en el inodoro. Ahí fue cuando su esposa le suplicó, que fuera al médico. El diagnóstico fue claro: cáncer de próstata, etapa intermedia. Si hubiera esperado unos meses más, habría sido metastásico. Hoy, gracias a esa gota de sangre y a la insistencia de su esposa, está en tratamiento y con buenas perspectivas. Pero no todos tienen esa suerte. Hay una enseñanza estoica que dice: el sabio anticipa el dolor para reducir su impacto. El necio lo niega y se convierte en su víctima. No tienes que vivir con miedo. No tienes que estar obsesionado con la enfermedad. Pero sí tienes que aprender a mirar hacia adentro con honestidad. ¿Te duele algo que antes no dolía? ¿Tu cuerpo funciona distinto y no sabes por qué? ¿Hay algo que te incomoda pero prefieres callar? Entonces detente. Escucha. Observa. Y actúa. Porque si algo aprendemos con los años, es que el tiempo no espera a nadie. Y la salud, una vez perdida, no siempre se recupera. Esta parte del camino no se trata de correr. Se trata de caminar con conciencia. De mirar cada señal con respeto. De entender que lo que no duele, no siempre es inofensivo. El enemigo más letal no es el que grita, sino el que se esconde mientras tú lo ignoras. Y ahora que sabes esto, vamos al siguiente paso. Porque hay señales muy concretas que el cuerpo te da. Y si sabes leerlas, puedes ganar tiempo. Y con el tiempo, puedes ganar vida. Continuemos. Hay una frase que dice: el cuerpo susurra antes de gritar. Y para muchos hombres, esos susurros comienzan con cosas tan simples que cuesta creer que puedan ser señales de algo grave. Pero lo son. Y el problema no es solo físico, es cultural. Desde pequeños nos enseñaron a aguantar, a no quejarnos, a ignorar el dolor. Los hombres no lloran, decían. Y así, nos fuimos acostumbrando a callar, incluso cuando el cuerpo hablaba. Pero hoy, ya pasados los 50, ese silencio puede costarnos demasiado. La primera señal que muchos hombres ignoran es el ardor al orinar. Puede parecer algo menor, algo que pasa después de no tomar suficiente agua o por una infección momentánea. Pero si la sensación persiste, ese ardor incómodo cada vez que vas al baño, podría ser un aviso. Un tumor en crecimiento dentro de la próstata puede comprimir la uretra, inflamándola y haciendo que orinar se vuelva doloroso. Si además viene acompañado de dificultad para comenzar a orinar o de necesidad urgente de hacerlo, la alarma es doble. Y sin embargo, ¿cuántos hombres se dicen a sí mismos que ya se pasará? La respuesta: demasiados. Otra señal silenciosa, muy común pero también subestimada, es levantarse por la noche varias veces para ir al baño. A esto se le llama nicturia. Muchos piensan que es normal, que con la edad el sueño se hace más ligero o que beber agua antes de dormir es la causa. Pero si te despiertas más de 2 veces cada noche, sin explicación clara, tu cuerpo está tratando de decirte algo. No es normal vivir con el sueño interrumpido constantemente. Y menos aún si lo acompañan otros síntomas como un flujo débil o la sensación de que la vejiga nunca se vacía por completo. La tercera señal puede ser la más impactante: ver sangre en la orina. No hay manera de suavizar esto. Si en algún momento notas que tu orina tiene un tono rojizo o rosado, no lo ignores ni lo dejes para después. Puede tratarse de hematuria, una condición que podría estar relacionada con el cáncer de próstata. No todo sangrado significa cáncer, claro está. Puede ser una infección o cálculos renales.
Pero precisamente por eso es que hay que hacerse pruebas. No es suficiente con suponer. Hay que saber. Y aquí llega otra de las señales clásicas, aunque también muy minimizada, dificultad para orinar. No estamos hablando de una vez aislada, sino de esa sensación constante de tener que hacer fuerza para comenzar, de un flujo interrumpido o de gotear al final. Cuando la próstata crece y comprime la uretra, la orina no fluye como debería. Muchos hombres, por vergüenza o costumbre, simplemente se adaptan. Se levantan más temprano para tener más tiempo en el baño. Cambian de postura. Se resignan. Pero resignarse no es la solución. Es el camino más corto hacia complicaciones. Quiero contarte la historia de Gabriel, un hombre de Medellín. Tiene 61 años y toda su vida fue conductor de autobuses. Siempre fue reservado, de esos hombres que no se quejan. Un día notó que tenía que hacer fuerza para orinar. Pensó que era normal, que quizá era por estar mucho tiempo sentado. Luego, empezó a levantarse varias veces en la noche. Un día, vio unas pequeñas manchas de sangre. Pero aún así, no dijo nada. Fue su esposa quien, al notar su rostro tenso cada vez que salía del baño, lo convenció de ir al urólogo. El diagnóstico llegó: cáncer de próstata, detectado justo a tiempo. Hoy está en tratamiento y agradecido por esa conversación que, aunque incómoda, le cambió el destino. Estas señales que parecen tan pequeñas, tan comunes, son en realidad oportunidades. Son avisos que nos da el cuerpo. Lo que pasa es que hemos aprendido a ignorarlos. A veces, por miedo. A veces, por vergüenza. O simplemente por no querer aceptar que el tiempo pasa. Pero la verdad no cambia, cada señal ignorada es un riesgo aumentado. Y lo más triste es que muchos hombres solo buscan ayuda cuando ya no se puede hacer mucho. Cuando el dolor ha reemplazado al ardor, cuando la metástasis ha reemplazado al flujo débil. Detente un momento. Haz memoria. ¿Has notado alguno de estos síntomas en ti o en alguien cercano? ¿Ardor? ¿Levantarte varias veces en la noche? ¿Flujo débil? ¿Sangre en la orina? No esperes. No normalices lo que no es normal. Y no asumas que por ser hombre tienes que aguantar. Ser fuerte también es saber actuar a tiempo. Porque estas señales, aunque silenciosas, te están pidiendo ayuda. Y tú mereces vivir sin miedo, con dignidad y con el control de tu salud en tus propias manos. Pasemos ahora a otra serie de señales, igual de importantes, pero más profundas. Porque cuando el cuerpo no es escuchado, empieza a gritar de otras formas. Y esas formas ya no son tan silenciosas. Continuamos. Hay un punto en la vida en el que el cuerpo deja de susurrar y empieza a gritar. Pero lo más doloroso no es el grito en sí, sino que muchos hombres ya han perdido la capacidad o la voluntad de escucharlo. Lo atribuyen a la edad, al cansancio, al estrés. Y mientras tanto, lo que en realidad está ocurriendo dentro es mucho más serio. El cáncer de próstata, cuando no se detecta a tiempo, no solo crece, se expande, invade, rompe silencios con dolores que ya no se pueden ignorar. Y entonces sí, ya no hablamos de prevención, hablamos de supervivencia. Una de las señales más importantes en esta etapa es el dolor persistente en la parte baja de la espalda, las caderas o las piernas. Es fácil confundirlo con una molestia muscular, con una mala postura al dormir o con el peso de los años. Pero cuando ese dolor no desaparece, cuando ningún analgésico parece calmarlo, cuando vuelve cada noche como una sombra silenciosa, ya no es casualidad.
Puede ser una señal de que el cáncer ha hecho metástasis, es decir, se ha extendido desde la próstata hasta los huesos. Muchos hombres que llegan al médico con este tipo de dolor crónico descubren que el origen no está en la espalda, sino mucho más profundo. El problema es que hemos normalizado el dolor. Lo llevamos encima como una cruz, pensando que así debe ser. Pero el dolor que persiste es el lenguaje más claro que tiene el cuerpo para decirnos, algo va mal. No ignores esto. Si se acompaña de debilidad en las piernas, entumecimiento o pérdida de movilidad, la urgencia es aún mayor. Porque cuando los huesos están comprometidos, también lo están los nervios, y eso afecta la calidad de vida a todos los niveles. Otra señal que muchos pasan por alto, porque no duele, pero asusta, es la pérdida de peso sin explicación. Puede que estés comiendo igual, o incluso menos, y notes que los pantalones ya no te ajustan. Que el rostro se afina, que los brazos pierden fuerza. Cuando el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas sin que tú se lo pidas, algo está ocurriendo dentro. El cáncer modifica el metabolismo, cambia la forma en que usamos la energía. Y si a esto se le suma la pérdida de apetito, la fatiga constante y la sensación de debilidad, hay que actuar. José, un hombre de 65 años de Ciudad de México, me contó que perdió 8 kilos en 2 meses sin cambiar nada. Al principio se alegró, porque pensó que finalmente había bajado esa panza que tanto le molestaba. Pero pronto notó que su energía se desvanecía. Subir las escaleras le costaba y ya no tenía ganas de salir a caminar como antes. Fue su nieta quien le dijo, «Abuelo, estás muy flaco, deberías ir al médico». Lo hizo, y el diagnóstico fue claro, cáncer de próstata avanzado. Hoy sigue en tratamiento, y aunque el camino es duro, agradece haber sido escuchado por una niña de 11 años. Y llegamos a un síntoma que, más que físico, golpea el orgullo, la incontinencia urinaria. Nadie quiere hablar de esto. Es incómodo, vergonzoso, incluso humillante para muchos hombres. Perder el control de la vejiga en público, en casa, en medio de una conversación, es algo que afecta directamente la autoestima. Pero callarlo no lo resuelve. Y, peor aún, puede ser una señal de que el cáncer ha empezado a afectar los nervios que controlan la vejiga. Hay 2 formas comunes de incontinencia, una es la urgencia repentina de orinar, sin poder llegar a tiempo al baño. La otra es el goteo constante durante el día, cuando la vejiga no se vacía por completo y el cuerpo no puede retener el resto. Lo más grave no es vivir estas situaciones. Lo más grave es vivirlas en soledad, sin hablar, sin buscar ayuda. Muchos hombres lo ocultan, usan excusas, evitan salir de casa, renuncian a su vida social. Pero no tiene por qué ser así. Con un diagnóstico a tiempo, se pueden implementar tratamientos, ejercicios de fortalecimiento pélvico, terapias médicas e incluso intervenciones que mejoran notablemente la calidad de vida. Hay una enseñanza del estoicismo que dice, el sabio no evita el sufrimiento, lo observa, lo entiende y actúa. Hoy, más que nunca, necesitamos esa actitud. No se trata de resistir como mártires, sino de actuar como hombres conscientes de su valor. El dolor, la pérdida de peso, la incontinencia, no son castigos. Son llamados. Y cada uno de esos llamados merece una respuesta. Tómate un momento ahora. Cierra los ojos si quieres. Piensa en tu cuerpo. ¿Hace cuánto no lo escuchas de verdad? ¿Hace cuánto no le prestas atención sin justificar cada síntoma con un ya se me pasará? Lo que sigue en este camino puede marcar la diferencia entre seguir adelante con fuerza o detenerte cuando ya no puedes más.
En la siguiente parte hablaremos de una dimensión aún más íntima y silenciosa, cuando la enfermedad empieza a afectar tu vida sexual y tu relación con lo más profundo de tu masculinidad. Porque también ahí, el cuerpo habla. Y también ahí, muchos eligen callar. Pero tú ya no eres uno de ellos. Continuamos. Hay heridas que no se ven, pero que duelen más que una fractura. Hay silencios que no se gritan, pero que acaban con la vida emocional de un hombre. Y en ningún lugar eso es más evidente que en la intimidad. A cierta edad, muchos hombres experimentan cambios en su vida sexual, menos deseo, menos firmeza, menos frecuencia. Pero cuando a eso se le suma dolor, ahí ya no estamos hablando solo de la edad. Estamos hablando de un cuerpo que está enviando señales claras. Señales que duelen físicamente, sí, pero que también hieren el orgullo, la autoestima, el vínculo con la pareja, la percepción de uno mismo como hombre. Uno de los síntomas menos conocidos y también más evitados del cáncer de próstata es el dolor al eyacular. Para muchos, ese momento debería ser un instante de conexión, de placer, de liberación. Pero cuando aparece el dolor, se transforma en algo temido, evitado, cargado de angustia. Algunos hombres lo achacan al cansancio, al estrés, a que ya no son como antes. Pero cuando el dolor persiste, cuando cada encuentro se convierte en una experiencia desagradable, hay algo más. La próstata participa directamente en la producción del semen, y cuando está inflamada o afectada por un tumor, su respuesta durante la eyaculación puede ser dolorosa, punzante, ardiente. Es una señal que merece ser atendida. Luis, un hombre de 62 años de Guadalajara, me confesó que durante más de un año evitó la intimidad con su esposa. Decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que la presión no lo dejaba relajarse. Pero la verdad era otra. Cada vez que intentaba estar con ella, el dolor le ganaba. No quería decirle nada por vergüenza. Pensaba que era menos hombre por no poder. Hasta que un día, ella, con lágrimas en los ojos, le preguntó si ya no la amaba. Fue entonces cuando habló. Fue entonces cuando se dejó ayudar. Y gracias a eso, descubrieron el verdadero motivo: cáncer de próstata en etapa temprana. Hoy, están enfrentando juntos el tratamiento y han recuperado algo más que la salud, han recuperado la confianza. Otra señal íntima que muchos callan es la sensación de presión, molestia o dolor en la zona del recto. La próstata está ubicada justo delante del recto, y cuando aumenta de tamaño o desarrolla un tumor, puede presionar la pared rectal. Esto genera una sensación de incomodidad constante, de tener algo allí, de peso, a veces incluso con dificultades para evacuar. No es un dolor agudo, pero es persistente, molesto, confuso. Y muchos hombres lo confunden con problemas digestivos, con hemorroides o simplemente lo ignoran. Pero si esa molestia se repite durante días o semanas, si se intensifica al estar sentado o al hacer fuerza, es hora de mirar más allá. Hablando de estar sentado, hay una tercera señal que suele pasar desapercibida, pero que puede ser un síntoma claro: dolor al estar sentado, incluso en superficies blandas. Esto sucede cuando el tumor ha crecido lo suficiente como para ejercer presión sobre tejidos, nervios o incluso sobre los huesos pélvicos. Algunos hombres empiezan a cambiar de posición constantemente, a evitar sillas duras, a llevar consigo un cojín. Lo hacen sin pensar demasiado, como si fuera un mal hábito. Pero en realidad, están adaptando su cuerpo al dolor. Están cediendo terreno. Y ese terreno, si no se recupera a tiempo, se pierde para siempre. La dimensión emocional de estos síntomas es profunda. Porque no solo afectan el cuerpo, sino también la identidad.
Para muchos hombres, la capacidad sexual está ligada a su virilidad, a su valor como pareja, como ser deseado. Cuando esa capacidad se ve afectada, surge el miedo. ¿Y si ya no soy suficiente? ¿Y si mi pareja se aleja? ¿Y si esto no tiene solución? Y como ese miedo no se verbaliza, se convierte en distancia, en evasión, en silencios que destruyen lentamente lo que se construyó durante años. Pero hay algo que debes saber: hablar de esto no te hace débil, te hace valiente. Pedir ayuda no te quita lo que eres, te devuelve la posibilidad de vivir con dignidad. Porque hay tratamientos, hay caminos, hay opciones. Pero solo si llegas a tiempo. Solo si dejas de pensar que el cuerpo puede seguir sufriendo en silencio sin consecuencias. El estoicismo enseña que la fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en saber qué batallas merecen ser enfrentadas. Esta, hermano, es una de esas batallas. No por orgullo, sino por ti, por tu pareja, por tu libertad de seguir sintiéndote vivo en cada aspecto de tu existencia. Y si has sentido alguno de estos síntomas, dolor al eyacular, presión rectal, incomodidad al sentarte, no lo ignores. Ya has vivido lo suficiente como para saber que lo más sabio no es evitar el problema, sino encararlo de frente. Con claridad. Con dignidad. En la próxima parte, hablaremos de algo que puede ayudarte a prevenir este escenario. Porque hay factores de riesgo que debes conocer. Y más aún, hay cosas que puedes hacer, desde hoy, para reducirlos. Lo que sigue no es solo información. Es poder. Y tú mereces tenerlo. Continuamos. Hay una pregunta que muy pocos hombres se atreven a hacerse en voz alta, pero que ronda la cabeza en silencio: ¿y si me pasa a mí? Es una pregunta que suele aparecer después de los 50, cuando los amigos empiezan a faltar en las reuniones, cuando escuchas historias de conocidos que antes parecían invencibles, cuando algo en tu cuerpo cambia, y no sabes si es la edad o algo más. Esa pregunta, por incómoda que parezca, puede salvarte la vida. Porque no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Y la conciencia comienza sabiendo si estás o no en el grupo de riesgo. El primer factor es el más obvio: la edad. A partir de los 50 años, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta considerablemente. Y si ya pasaste los 65, ese riesgo se multiplica. No es cuestión de suposiciones, las estadísticas hablan claro. La mayoría de los casos se detectan en hombres mayores, no porque sean menos fuertes, sino porque con el tiempo, la próstata se vuelve más vulnerable a los cambios celulares. Es como una puerta que se abre lentamente con los años, permitiendo que, si no estamos atentos, algo peligroso entre sin ser visto. El segundo factor es la historia familiar. Si tu padre, tu hermano, tu abuelo tuvo cáncer de próstata, tu riesgo se duplica. Y si 2 o más familiares cercanos lo padecieron, el riesgo se dispara aún más. Aquí no se trata de heredar la enfermedad, sino de heredar una predisposición genética. Como si el cuerpo llevara una semilla dormida que puede o no despertar, dependiendo de tus decisiones y tus cuidados. Conocer tu historia familiar no es para asustarte, sino para prepararte mejor. Porque cuando sabes de dónde vienes, puedes decidir con más sabiduría hacia dónde vas. También está el componente genético más específico, las mutaciones en genes como BRCA1 y BRCA2, comúnmente asociados con el cáncer de mama, pero que también aumentan el riesgo de cáncer de próstata en hombres. Estos genes no se expresan en todos, pero si hay antecedentes de varios tipos de cáncer en tu familia, vale la pena consultar con un especialista sobre la posibilidad de hacerte pruebas genéticas.
Porque más allá del diagnóstico, lo que te da poder es la información. El cuarto factor, muchas veces ignorado, es el origen étnico. Los hombres afrodescendientes tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de próstata y además suelen presentar formas más agresivas de la enfermedad. Por otro lado, los hombres hispanos y asiáticos tienen un riesgo ligeramente menor, pero no inexistente. En países como México, Colombia, Perú o comunidades latinas en Estados Unidos, el acceso tardío al diagnóstico sigue siendo una barrera. No porque falte información, sino porque falta acción. Y eso tiene que cambiar, empezando por ti. Luego viene un factor que depende directamente de nuestros hábitos, el sobrepeso y la obesidad. Cuando hay un exceso de grasa abdominal, especialmente visceral, esa que se acumula alrededor de los órganos, se crea un ambiente inflamatorio que favorece el desarrollo de células anormales. Además, el exceso de peso afecta el equilibrio hormonal, lo que también puede influir negativamente en la salud de la próstata. Y no hablamos solo de estética o talla de ropa. Hablamos de un sistema interno que, cuando está sobrecargado, deja de defendernos como debería. Un estilo de vida sedentario, una alimentación rica en carnes rojas, embutidos, frituras y pobre en vegetales, frutas y fibra, también se suma como factor de riesgo. No se trata de dejar de disfrutar de la comida, sino de equilibrar. De elegir mejor. Porque cada elección, aunque pequeña, suma o resta salud. Y no podemos olvidar la exposición a sustancias químicas como pesticidas o productos industriales. Muchos hombres han pasado décadas trabajando en entornos donde estas sustancias están presentes y aunque no se note inmediato, los efectos pueden aparecer con los años. Si has trabajado en el campo, la construcción, talleres mecánicos, fábricas o similares, no lo ignores. Tu cuerpo ha absorbido más de lo que crees y vale la pena hacerse revisiones regulares. Llegados a este punto, la reflexión es inevitable. ¿Estás tú en ese grupo de riesgo? ¿Te identificas con alguno de estos factores? Tal vez sí. Tal vez más de uno. Pero aquí viene la parte importante. Estar en riesgo no significa estar condenado. Significa que tienes una razón más para actuar. Una razón más para revisar, para prevenir, para cuidar de ti con responsabilidad y amor propio. Porque el cáncer de próstata no es una sentencia si se detecta a tiempo. Pero sí puede ser una tragedia si se ignora. Y tú, que ya has vivido suficiente como para saber que el tiempo es valioso, no puedes darte el lujo de desperdiciarlo por miedo o por orgullo. En la siguiente parte, vamos a hablar de soluciones. De hábitos concretos que puedes aplicar desde hoy para reducir ese riesgo. Porque si saber es poder, actuar es libertad. Y tú mereces vivir con ambas. Continuamos. Llegados a este punto, ya sabes que el cáncer de próstata no aparece de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, pero también prevenible en muchos casos. Estar en el grupo de riesgo no significa estar condenado, significa tener una oportunidad más clara para actuar con inteligencia y coraje. Y actuar no siempre requiere grandes gestos, sino pequeños hábitos, repetidos con constancia, que pueden marcar una diferencia enorme en tu salud y en tu vida. El primer hábito, quizás el más poderoso y accesible, es mejorar tu alimentación. Tu próstata no necesita milagros, necesita nutrientes reales. Incorporar más frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y grasas saludables como las del aguacate o el aceite de oliva puede reducir significativamente el riesgo de inflamación y formación de células anormales. Alimentos como el tomate, rico en licopeno, y el brócoli, con sulforafano, tienen compuestos que protegen específicamente la próstata.
Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas, frituras y productos ultraprocesados están asociadas con un riesgo mayor. Comer bien no significa comer aburrido. Significa comer con conciencia. El segundo hábito es mover tu cuerpo con regularidad. No necesitas convertirte en atleta. Basta con caminar 30 minutos al día, subir escaleras, nadar o andar en bicicleta unas cuantas veces por semana. El ejercicio mejora la circulación, equilibra tus hormonas, reduce la grasa abdominal y fortalece tu sistema inmunológico. Y sobre todo, te conecta con tu cuerpo. Te ayuda a detectar cambios, a sentir lo que antes ignorabas. Un cuerpo en movimiento es un cuerpo que responde mejor, no solo ante enfermedades, sino ante la vida misma. El tercer hábito es mantener un peso saludable. La obesidad, especialmente la grasa visceral, crea un ambiente propicio para enfermedades crónicas, incluido el cáncer de próstata. No se trata de buscar un cuerpo perfecto, sino un cuerpo funcional. Ese en el que te sientes cómodo, ágil, sin dolores innecesarios. Perder incluso un 5% de tu peso actual si estás por encima del índice recomendado puede reducir significativamente tu riesgo. Y lo mejor es que cada kilo que bajas con salud es un paso más hacia la energía, la vitalidad y la independencia. El cuarto hábito es limitar el consumo de alcohol, tabaco y suplementos innecesarios. Aunque muchos productos en el mercado prometen cuidar la próstata, no todos tienen respaldo científico. De hecho, algunos suplementos de vitamina E o selenio, en dosis elevadas, pueden aumentar el riesgo en lugar de reducirlo. Lo natural no siempre es lo mejor, y lo mejor no siempre es lo que se vende. Consulta con tu médico antes de tomar cualquier suplemento y si puedes obtener los nutrientes directamente de los alimentos reales, mejor aún. Y el quinto hábito, quizás el más importante de todos, es hacerse chequeos médicos periódicos. A partir de los 50 años, o incluso antes si tienes antecedentes familiares, el tacto rectal y la prueba de PSA deberían formar parte de tu rutina anual. Sí, puede ser incómodo. Sí, nadie lo disfruta. Pero unos minutos de incomodidad pueden darte años de vida. El verdadero hombre no es el que nunca se revisa, sino el que lo hace a tiempo, por él, por su familia, por su dignidad. Adoptar estos 5 hábitos no garantiza que nunca tengas problemas de próstata. Pero sí aumenta enormemente tus posibilidades de detectarlos a tiempo o incluso de evitarlos. Y sobre todo, te devuelve una sensación poderosa que muchos han perdido, la de estar en control. No del destino, pero sí de tus elecciones. En la próxima parte, cerraremos este viaje con una reflexión final que no busca asustarte, sino inspirarte. Porque la salud no es solo ausencia de enfermedad, es también presencia de propósito. Continuamos. Llegar a los 50 no es una caída, es una cima. Es el momento en que uno ya ha vivido lo suficiente como para entender que la vida no se trata de correr, sino de sostener lo que vale la pena. Es la edad en la que los silencios pesan más que los gritos, y donde muchas veces lo no dicho termina enfermando más que lo evidente. Pero también es una etapa de lucidez, de fuerza tranquila, de dignidad. Por eso, la pregunta que queda al final de este recorrido no es ¿me pasará?, sino ¿qué voy a hacer con lo que sé ahora? Porque lo cierto es que nadie puede volver atrás y cambiar lo que ignoró, pero todos podemos decidir qué hacer con el día de hoy. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Quizás te reconociste en más de un síntoma, tal vez en varios factores de riesgo. Quizás llevas años postergando esa consulta médica, ese chequeo anual, esa conversación contigo mismo. O tal vez pensaste, como muchos hombres, que mientras no duela, no importa.
Pero ahora sabes que no es así. Ahora entiendes que el cuerpo no siempre grita cuando algo va mal. A veces susurra y depende de ti escucharlo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque en el fondo sabes que es hora de tomar una decisión. No por miedo, sino por respeto a lo vivido, por amor propio, por las personas que te rodean y que aún te necesitan fuerte, presente, consciente. No hay nada más valiente que un hombre que decide cuidarse. Que entiende que el orgullo mal entendido puede costarle demasiado y que prefiere atravesar una consulta incómoda antes que un diagnóstico irreversible. A veces basta una sola acción para cambiar el rumbo de todo. Hacerse un análisis de sangre, agendar una cita con el urólogo, comenzar a caminar cada día, elegir una comida más natural, hablar con un amigo sobre esto. Son gestos simples, pero cuando se suman, crean un nuevo camino. Uno donde tú no eres espectador, sino protagonista. Donde no reaccionas tarde, sino actúas a tiempo. Donde no vives esperando malas noticias, sino construyendo salud desde la conciencia. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos. Y hoy, tu respuesta puede ser la diferencia entre el miedo y la libertad. La diferencia entre vivir preocupado y vivir preparado. No es una lucha contra el cuerpo, sino una alianza con él. Tu cuerpo no te traiciona. Solo te pide que lo escuches con atención. Así que toma aire. Mira a tu alrededor. Piensa en todo lo que aún te queda por vivir, por compartir, por disfrutar. Y haz lo que un hombre sabio haría, decide hoy. No mañana. Porque la salud no espera, y la vida, mucho menos. En la parte final de este video, te dejaré un mensaje que quiero que recuerdes cuando dudes, cuando sientas miedo, cuando te tiente volver al silencio. Porque tú mereces más que eso. Merezco más. Todos merecemos vivir con la conciencia despierta. Vamos al cierre. Hemos llegado al final de este recorrido, pero la reflexión apenas comienza. Lo que has escuchado hoy no son simples datos médicos ni advertencias sueltas. Son puertas. Puertas que puedes elegir abrir o seguir ignorando. Porque después de los 50, cada decisión pesa más. Y también vale más. Cuidarte ya no es solo un acto de supervivencia, es una forma de honrar todo lo que has vivido. Es decirle a tu cuerpo, te escucho, te respeto, no te dejo solo. No esperes a que algo duela para reaccionar. No esperes a que sea tarde para actuar. Tienes hoy. Tienes este momento. Y eso basta. Si este video tocó alguna parte de ti, si reconociste algo, si sentiste que esto era una conversación pendiente contigo mismo, entonces te invito a dar el siguiente paso. No estás solo. Estamos juntos en esto. Déjame un comentario con esta frase, ya es momento de cuidarme. Dale like si sentiste que este mensaje era necesario. Suscríbete para no perderte contenido como este. Y comparte este video con otro hombre que, como tú, también merece vivir con más conciencia, más fuerza y más libertad. Porque la vida después de los 50 no se trata de rendirse. Se trata de despertar.